Te voy a hacer una presentación sobre base de datos. Eh, este índice contiene lo que es la introducción, definición de base de datos, por qué utilizar una base de datos, sistemas de base de datos, características de un sistema de base de datos, administrador de base de datos y sistema de administración de base de datos, dependencia de datos y la conclusión. El presente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia sobre la delimitación, identificación, característica y el uso de las bases de datos y los sistemas de las bases de datos. En primer lugar, presento la importancia de las bases de datos. Eh, Estas son de gran importancia ya que facilitan al usuario manejar y almacenar datos de grandes volúmenes de información. ¿Por qué utilizar una base de datos? Utilizamos una base de datos para una mejor respuesta y eficacia a la hora de acceder a la información, la cual también puede ser ingresada para la visualización o actualización. Una base de datos también nos permite la programación a usuarios avanzados. Los administradores de la base de datos también son de gran importancia, ya que este surgió como necesidad para administrar tanto los usuarios como los datos, permitiendo la manipulación de los datos, es decir, poder ingresar para editar, actualizar o eliminar. Definición de la base de datos. Una base de datos es definida como un conjunto de datos que pertenecen a un mismo entorno y almacenado metódicamente para su posterior uso. Siendo el caso de una biblioteca, esta puede considerarse como una base de datos, la cual en su mayoría está compuesta por documentos y textos impresos en papel para su posterior consulta. Gracias al avance tecnológico de la informática, las bases de datos en la actualidad son en formato digital, la cual ha dado mucha solución a las problemáticas en lo que al campo del almacenamiento de datos se trata. Un sistema de base de datos se define como la serie de recursos la cual se utiliza para manejar grandes volúmenes de información, tomando en cuenta que no todos los sistemas que manejan información son bases de datos. ¿Por qué utilizar una base de datos? Una base de datos se utiliza para facilitar y proporcionar a los usuarios una respuesta más rápida y eficaz a la hora de acceder a los datos, a los cuales la misma almacena y que también se pueden visualizar, ingresar o actualizar, todo dependiendo de los derechos de acceso los cuales le hayan sido otorgados. Esta se ve más útil en la medida en la que va creciendo el almacén de datos. Una base de datos puede ser local, lo que quiere decir que esta puede ser utilizada por un solo usuario en un equipo. También puede ser distribuida almacenándola en equipos remotos y luego accediendo a ella a través de una red. Y su ventaja es que múltiples usuarios pueden acceder a través de ella. Sistema de base de datos. Es una serie de recursos para manejar grandes volúmenes de información, sin embargo no todos los sistemas que manejan información son bases de datos. El sistema de base de datos está compuesto por personas, máquinas, programas y datos. Los sistemas de base de datos pueden estudiarse desde tres niveles distintos: nivel físico, conceptual y nivel de visión. En el nivel físico es el nivel real de los datos almacenados. El nivel conceptual es el correspondiente a una visión de base de datos desde un punto de vista del mundo real. Nivel visión. El nivel conceptual presenta toda la base de datos, mientras que los usuarios, por lo general, solo tienen acceso a pequeñas parcelas de esta. Características de un sistema de base de datos. Una de sus características es la independencia de los datos, es decir, que los datos no dependen del programa, pudiendo cualquier aplicación hacer uso de ellos. Reducción de la redundancia. En este, los casos, en este caso llamamos redundancia a la existencia de duplicación de los datos. Al esta ser reducida al máximo, habrá mayor espacio y se evita inconsistencia entre los datos. Seguridad de un sistema de base son seguros. La seguridad de de un sistema de base de datos debe permitir que tengamos un control sobre la seguridad de los datos. Eh,
son visibles, se visualiza normalmente como una tabla de hoja de cálculo en la que los registros son filas y las columnas son campos. Permite la programación a usuarios avanzados. Administrador de base de datos. El administrador de base de datos surgió como una necesidad para así contar con un sistema de administración para controlar tanto los datos como los usuarios. Esta se crea con un sistema llamado DBMS, Sistema de Administración de Base de Datos. Este es un conjunto para administrar bases de datos, las cuales permiten un fácil acceso a los datos, el acceso múltiple a varios usuarios, la manipulación de datos, es decir, poder ingresar a los datos para editar, insertar o eliminar. Sistema de administración de base de datos. Los sistemas de administración de bases de datos son un conjunto de aplicaciones de software para administrar bases de datos, los cuales permiten un fácil acceso a los datos, el acceso a la información por medio de múltiples usuarios. También permite la manipulación de datos para insertar, editar y eliminar. Los sistemas de bases de datos pueden dividirse en tres subsistemas. El sistema de administración de archivos, este es usado para almacenar la información en un medio físico. El sistema de administración de base de datos interno, este se utiliza para ubicar la información en orden. Y por último, el sistema de administración de base de datos externo, este tiene la finalidad de representar la interfaz al usuario. Independencia de datos. La independencia de datos se puede definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Podemos definir dos tipos de independencia de datos, la independencia lógica y la independencia física. La independencia lógica tiene la capacidad de modificar esquemas conceptuales sin tener que alterar esquemas externos ni los programas de aplicación. Se modifica el esquema conceptual para la aplicación o reducir la base de datos. Básicamente se modifica el esquema conceptual cuando cambian las características de los datos a almacenar. La independencia física también tiene la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual. La independencia física se refiere solo a la separación entre la independencia entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento. Es más fácil de conseguir que la independencia lógica. Bueno, al culminar este trabajo, pude constatar la importancia del uso de las bases de datos y sistemas de bases de datos, los cuales hacen una fácil tarea al usuario a la hora de almacenar datos, ingresar o modificar, tomando en cuenta también que manejan volúmenes de grandes datos, algunos de los aspectos aprendidos y que de gran peso es la base de datos, es su definición, el porqué de su actualización, sus características, así como también sus funciones y sus administradores.